Caminas entre la gente, pero nadie te ve. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchéis a través de La Barandilla y a través de Radio Diversidad. Como siempre, a fin de mes, el último jueves, estamos en este breve espacio. Estamos a tiempo que ahora se ha puesto de moda como un dicho optimista en la sociedad. Y bueno, creo que eso transmite perfectamente la idea de nuestro espacio, de que queremos poner sobre el tapete cuestiones interesantes y que sirvan para que se tome conciencia de la realidad y avancemos siempre un poco más hacia una mejora profunda de nuestra convivencia colectiva. Y hoy tenemos como persona invitada a este espacio a Fernando García Soria, que es madrileño, que estudió en su día 5 años, creo recordar, en los colegios de la ONCE. Así es. Luego hizo su carrera universitaria en filosofía y después llevó un amplio recorrido profesional, político incluso, si se le puede llamar así, y es una persona que en este momento, a pesar de estar jubilada, es una persona muy activa, quizá, según dice él, hasta demasiado. Pero bueno, esas cosas son siempre difíciles de medir. Hola, Fernando. Hola. Bienvenido a este espacio de Estamos a Tiempo, en La Barandilla y en Radio Diversidad. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a ir partiendo siempre de esta pequeña presentación personal que no abarca para nada todo lo que Fernando ha trabajado, pero como él ha tenido un amplio recorrido vital, tanto en lo profesional, en lo político, en general en lo social, pues vamos a empezar a preguntarle un poco por esa experiencia de su vida, desde la etapa de estudiante hasta su primera actividad profesional. Fue profesor de formación profesional, incluso luego fue jefe de cultura de la ONCE, después estuvo en Telecinco, de jefe de compras, ni más ni menos. Después estuvo trabajando como técnico en el Museo Tiflológico, en la sección de cultura de la ONCE, hasta su jubilación, pero con responsabilidades muy interesantes. Entonces, a mí me gustaría que, a grandes rasgos, me dijeras, dentro de ese recorrido vital, qué cosas para ti han tenido más relevancia y te han dado más satisfacción. Si quieres decir más problemas, también lo puedes decir, pero lo enfoco en clave positiva. Bueno, pues mira, hay un tema sobre el que he reflexionado mucho, y es que en nuestra época, cuando éramos jóvenes, tú y yo somos de edades parecidas. Yo un poco más viejo. En España existía una cierta esperanza de que lo que iba a venir después iba a ser mejor. Entonces yo eso lo experimenté desde mi etapa de internado en el colegio de la ONCE. Entonces entendía o pensaba que el esfuerzo que yo hiciera, que lo que yo fuera aprendiendo, eso iba a ser fundamental, iba a ser una palanca de cara a mi desempeño profesional posterior. Yo eso lo he pensado muchas veces y creo que era muy importante. Luego tuve la suerte de estar en un grupo, en un curso en concreto, en el que llegamos a ser muy poca gente, muy pocas personas, pero sin embargo, de alguna forma había algo muy común. Había algo muy común y había un deseo importante de hacer algo positivo cuando saliéramos de aquel colegio y algo muy normalmente vinculado a la sociedad y vinculado de alguna manera a intentar poner un granillo de arena en lo que sería un mejoramiento del mundo en el que íbamos a vivir. Muy bien, y entonces en ese proceso a mí me interesa mucho tu opinión, porque es un poco diferente a la mía probablemente, pero por eso mismo me interesa mucho. En ese contexto hay un componente indudablemente político, porque estábamos viviendo una gran transformación en la sociedad que luego a veces
no lo es tanto en la realidad, pero sí que al menos coyunturalmente, generacionalmente, era una gran transformación en la sociedad. Pero también está el componente profesional, y tú siempre has insistido mucho, incluso cuando has estado en responsabilidades políticas, que la profesionalidad es un elemento absolutamente determinante. Por eso me gustaría que me comentaras un poco esa diferencia entre lo uno y lo otro, y esa necesidad de ser coherentes en lo uno y en lo otro. Pues mira, es verdad que son dos aspectos importantes, diríamos que el compromiso político y la profesionalidad, y es que en aquella época en la que vivimos, pues era muy fácil que simplemente por un compromiso político te excluyeran de todo y te excluyeran además por una razón que había que evitar de todas formas, y es por ser un mal profesional. Yo sí que tomé nota de que había personas, y siempre las ha habido, eso no es nada nuevo, había personas que inicialmente parecían tener un compromiso político, pero sus actos, su realidad no se correspondía con eso. Había una floja profesionalidad, un cierto escaquearse, y entonces yo de alguna forma quise que estuviera indisolublemente unido una cosa a la otra. Muy bien, entonces ahora damos un salto, porque en aquel momento vivíamos muy intensamente la problemática de la ceguera, de la discapacidad visual, la problemática de la ONCE como institución, que obviamente es un hito en la realidad social española y que haya estado y a todos nos ha influido en muchas cosas para bien, en otras no tanto, pero a todos nos ha influido. Pero nos encontramos en otra etapa más abierta por un lado a la realidad de la discapacidad, a la realidad de la diversidad funcional, es decir, a todo lo que son las necesidades especiales de los colectivos, de las personas. Y por otro lado también estamos en una sociedad cambiante, en una sociedad donde hay no solo una eclosión de lo que es el capitalismo, el neoliberalismo, sino que también hay unas demandas sociales muy fuertes que unas veces encuentran eco y otras no en ese contexto sociopolítico que tenemos. Entonces hoy me gustaría que, según tu criterio, dijeras cuáles son los grandes temas en este momento que te preocupan y que crees que nos debieran preocupar a la ciudadanía. Bueno, pues a mí me preocupa y me viene preocupando hace mucho tiempo pues los temas relativos a la accesibilidad. A que cualquiera que sea nuestra situación personal, física, cognitiva, auditiva, visual, cualquiera que sea nuestra situación a lo largo de nuestra vida, que tengamos la capacidad de poder vivir una vida plena. Esto creo que es muy importante. Creo que va a salir en el próximo mes de junio, una directiva europea sobre accesibilidad, que tengo muchísimo interés en leer. He leído ya reseñas sobre la directiva, pero creo que va a ser enormemente importante. Eso es un aspecto. Por otro lado, también me preocupa mucho la problemática de las personas mayores. La problemática de las personas mayores, que muchas veces se han visto pues como votos posibles, pero muchas veces también, en muchas ocasiones, se ha atendido pues situaciones tan terribles como la soledad no deseada. Y eso en España es una realidad palpable. De hecho, hay muchas personas que mueren solas en su casa y descubren sus cadáveres pues semanas después. Eso no puede, una sociedad civilizada no se lo puede permitir. Y en tercer lugar, y esto es una preocupación más reciente, me preocupa mucho la gente joven y la adolescencia. Ahora mismo la adolescencia está en una situación delicadísima. La pandemia produjo una situación de vulnerabilidad muy grande en la gente joven, que de pronto se encontró sin saber qué hacer, sin saber qué pensar, sin saber qué iba a pasar de su futuro, y eso ha ocasionado que se llenaran las consultas de los psicólogos. A mí eso me parece tremendo. Y creo que los gobiernos europeos tendrían que preocuparse de la gente del periodo de la adolescencia. Creo que en ningún país europeo se está haciendo esto. Y creo que los gobiernos
se preocupen de la adolescencia, va a depender un poco el futuro de las generaciones posteriores. Pues has hablado de accesibilidad, de mayores, de jóvenes. Es cierto que incluso el tema de la soledad no deseada en este entorno de la barandilla pues se toca bastante. Lo hemos hablado, incluso he participado aquí en alguna charla, en alguna mesa sobre ese tema, pero ¿tú no crees que el tema de la soledad no deseada, más que una causa de una problemática, es un efecto del modelo de sociedad? Es decir, a mí me parece que si no se transforma la sociedad de una manera más dinámica, es casi imposible de evitar que queden luego esos flecos, sobre todo cuando hablamos de un exceso de población de mayores importante respecto al cómputo general de la población. Entonces pienso que necesitamos un nuevo modelo social que nos ayude a que esas personas estén en inclusión, estén integradas en una serie de cuestiones que les puedan ayudar a hacer que su vida sea mucho más saludable y sobre todo mucho más compartida con los demás. Sí, es verdad, el modelo social ha influido de forma decisiva. O sea, en Occidente, las personas mayores, en muchos casos, se ven simplemente por parte de las familias como cuidadores de niños pequeños, como personas que tienen que hacerse cargo de cualquier situación precaria de sus hijos, pero no se ven como, muchas veces no se quieren ver como individuos capaces, como individuos que aportan, que tienen una aportación importante a la sociedad. De hecho, por ejemplo, cuando se habla de la jubilación, muchas personas mayores con amplios conocimientos jamás se ha permitido que formen a nuevas generaciones. Y eso es un desperdicio social. Y evidentemente, claro que todo eso ha dependido del modelo social. Y el modelo social occidental es un modelo social muy viciado, muy viciado. Por ejemplo, lo que pasa es que está arrastrando al resto de los modelos sociales, porque en los países asiáticos diríamos que la persona mayor todavía tiene un valor. Se le da, hasta hace muy poco, porque esto ya va a ser pasado todo, desgraciadamente, en Japón, incluso en China, en otros países, a la persona mayor se le da un valor. Se le da un valor por los conocimientos que piensa que ha atesorado, por la experiencia que ha ido acumulando a lo largo de su vida, y se la consulta y se la tiene en consideración. En Occidente, sin duda, ha habido una pérdida cultural importante respecto a eso, porque es verdad que las culturas anteriores cuidaban a los ancianos no solo como seres queridos y que necesitan ayuda, ¿no? Cuidaban a los ancianos como fuente de sabiduría. Y hemos perdido un poco esa impronta de decir, es que les necesitamos para entender la vida y para entender cómo hay que mejorar la vida. Y eso es una pena, y eso obviamente lo debiéramos poder recuperar. Pero tú has hablado de esas tres cosas, accesibilidad, mayores, jóvenes, pero yo tengo claro que tú ahora mismo eres una persona vocacionada clarísimamente por la problemática de la accesibilidad. ¿Cómo ves el estado de la cuestión, tanto a nivel general como a nivel concreto de nuestro entorno, incluso de la propia ciudad de Madrid, que ya da de por sí bastante que hablar? Bueno, vamos a ver, creo que la accesibilidad sí que ha avanzado en los últimos años. Yo creo que eso es indudable. Lo que sucede es que venimos de muy atrás. Venimos de muy atrás y ese muy atrás supone pues una construcción, por ejemplo, de edificación muy antigua, unas construcciones en determinados distritos, hablando de Madrid, pues que se construyeron en colinas, y la forma de salvar esas colinas, en vez de rellenar con tierra, que es más caro, pues lo que hicieron fue enormes escaleras y rampas de un 20%, que más que rampas de accesibilidad, pues son rampas de lanzamiento, ¿eh? Entonces, venimos de muy atrás en ese sentido. Inicialmente, además, la accesibilidad se trató solo como accesibilidad física. Ha tenido que pasar muchos años para que se descubriera el que, de alguna forma, la accesibilidad es algo que nos compete a todos. Todos en alguna época de nuestra vida y en algún momento vamos a necesitar, porque nos rompamos una pierna, porque nos caigamos, por lo que sea, vamos a necesitar
que por ejemplo, que nuestra movilidad no tenga esos impedimentos. Parece que la accesibilidad, cuando se empezó a tratar, se refería tan solo a personas con discapacidad, ahora diríamos con diversidad funcional. No es así. Incluso se desligó de las personas mayores, que son las que más problemas a veces de diversidad y discapacidad tienen. Entonces, ha habido una nueva mentalización desde el símbolo, porque el primer símbolo para la discapacidad fue la silla de ruedas, pero no todos los discapacitados vamos en silla de ruedas. Entonces, ahora mismo hace poco en Europa se aprobó un nuevo símbolo, que es un símbolo general y que abarca, diríamos que todas las formas, todas las diversidades funcionales, todas las discapacidades, empezando por la discapacidad física, la discapacidad cognitiva, la discapacidad mental, la discapacidad auditiva o visual, e incluso se ha ido añadiendo una última discapacidad, que es la discapacidad orgánica, que todavía en España se conoce poco de esto. Cualquier persona pues, que esté trasplantada, cualquier persona que tenga una enfermedad, determinado tipo de enfermedades que le produzcan un cansancio crónico, problemas respiratorios crónicos, pues tiene unas necesidades concretas. Por ejemplo, cuando se desplaza por la calle, necesita tener de vez en cuando un banco donde sentarse. O sea, cosas tan elementales se están empezando a descubrir ahora. Y eso pues hace que cada vez, diríamos que la atención a la accesibilidad tenga que ser mayor y ser más amplia, abarcar muchos más campos. Efectivamente, se ha avanzado bastante, teniendo en cuenta de dónde partimos en el tema de la accesibilidad. También es verdad que esas declaraciones solemnes de que la accesibilidad universal es un derecho humano, un derecho fundamental, o el hecho de que se haga un pacto estatal sobre accesibilidad universal, todo eso es muy solemne y no digo que no esté bien, yo creo que es correcto, pero el estado de la cuestión es más complejo, es más conflictivo, porque es verdad, tú citabas la cuestión de la silla, el emblema de la silla de ruedas, ¿no? Bueno, pues 8.000 sillas de ruedas hicieron que viniera la LISMI. Sí, la LISMI fue en cierto. España una ley importante desde el punto de vista filosófico, legal, jurídico, pero sin embargo no tuvo la aplicabilidad que nos hubiera gustado. Ha habido mucho en España ese problema de que las leyes de la discapacidad en general son leyes bastante aceptables y sin embargo su aplicación deja muchísimo que desear. Entonces yo lo que te pregunto, ¿crees que en la sociedad, tanto en los colectivos de la discapacidad como en la propia sociedad, hay elementos reivindicativos suficientemente fuertes para exigir que las cosas avancen de una manera sistemática y determinada y que no se queden solo en anécdotas de pequeños logros? Pues no, yo creo que tendría que haber una política mucho más coherente. De todas formas, yendo un poco más atrás a lo que tú decías, la accesibilidad universal, si la planteáramos para un país como España, gastaría 3 o 4 veces los presupuestos generales del Estado. O sea, quiero decir que la accesibilidad universal, eso lo dijo el primer ministro inglés con relación al Reino Unido, que gastarían 4 veces el presupuesto, porque, como he dicho antes, venimos de muy atrás. Evidentemente tiene que haber, primero, una sensibilización social. Una sensibilización social porque cualquier persona podemos necesitar determinado tipo de ayudas técnicas o de apoyos o de instrumentos que nos permitan vivir una vida plena. Cualquier persona. Y de cualquier edad, además. Esto no se circunscribe a personas mayores o a personas de mediana edad. Es toda la población la que tiene necesidad de esas medidas. Y no articular una política de accesibilidad clara, pues supone tener expertos. Muchas personas, muchos políticos y muchas personas que trabajan en esto, pues no son expertos tampoco, pero tampoco consultan a expertos de verdad. Y luego hay organismos pues, que dicen representar a toda la discapacidad y tampoco es verdad. Claro. Entonces, en ese sentido, yo pienso que debiéramos plantearnos al menos, es obvio que las soluciones tienen que ir secuenciadas,
porque efectivamente no se puede gastar 4 veces el presupuesto de un Estado de un tirón. Pero sí que yo creo que hay una cuestión previa, que es la visualización, es decir, que la sociedad se dé cuenta de que hay un problema y que además tenga, digamos, la generosidad o la apertura para poder contribuir a la solución de ese problema. Y segundo, que haya una conciencia de que efectivamente las políticas tienen que ir avanzando. Yo creo que si se consiguen primero esos 2 estadios de la visualización y la concienciación, estamos empezando a ir por el buen camino. Obviamente no es suficiente y siempre habrá espacio para la reivindicación. Pero en todo caso, me parece que son 2 previos que ayudarán a que las cosas avancen. Sí, mira, en cuanto al tema de la sensibilización, que en concreto para nuestra asociación vecinal siempre ha sido muy importante, nosotros iniciamos en Madrid los primeros paseos de Jaime. Ahora me agrada mucho que en otros distritos se esté replicando esa iniciativa. Un paseo de Jaime consiste en que un grupo de personas con alguien que conozca bastante sobre accesibilidad recorren una zona determinada de un barrio y ven qué es lo que está mal construido, qué se podría mejorar, qué elementos de disfrute, de ocio, de accesibilidad serían necesarios y precisos. Y a partir de ahí elaborar un estudio que se presente, si se trata de distritos, que se presente a los correspondientes plenos de Junta de Distrito. Porque las ciudades son demasiado grandes. Las ciudades son demasiado grandes y los municipios como Madrid están muy poco descentralizados. O sea, uno de los problemas de las políticas municipales, y sobre todo lo digo en las grandes ciudades, es que no hay descentralización. Es que prácticamente todo depende de las áreas, y las áreas están centralizadas pues en Madrid, en el Palacio de Cibeles. Claro. Pero eso no llega a los distritos muchas veces. Claro, y efectivamente hay 21 juntas de distrito que tienen unas escasas competencias cuando son las que están realmente sobre el terreno. No digamos también todos los municipios de la Comunidad de Madrid, que es donde nos encontramos. Pero antes de que hablemos de un tema muy concreto, que es de la comisión de la FRAN, yo quisiera preguntarte, y que prepare la cuña publicitaria el amigo Toni, antes de preguntarte de las experiencias en materia de accesibilidad que has ido viviendo estos años, para ti, ¿cuál ha sido la más significativa, la que más te ha satisfecho, la que más te ha implicado? Bueno, pues quizá es difícil elegir, pero bueno, voy a elegir una. En concreto, la estación de metro de Begoña sale al Hospital La Paz. El Hospital La Paz es uno de los hospitales más visitados de España y, sin embargo, esa estación es hasta hace nada, bueno, todavía lo sigue siendo, absolutamente inaccesible. Entonces, a través de movilizaciones, de contactos con Metro de Madrid, con la comunidad, conseguimos, y eso es verdad, eso la Asociación Vecinal La Flor se tuvo que mover mucho, que ahora mismo la estación de Begoña esté en obras para hacerla accesible. Yo creo que en un hospital como ese, al que acuden muchas personas enfermas, muchas personas con dificultades de movilidad, con dificultades de toda índole, es imprescindible. Y igual que lo digo de ese hospital, lo digo del resto que no tienen estaciones de metro accesibles. Eso yo creo que nos costó mucho, nos costaron pliegos de firmas, nos costó manifestaciones, nos costó tener que hacer una marcha en bicicleta, uniendo las estaciones que no tenían en ese momento ninguna accesibilidad, hacer un memorándum, un escrito, muchísimas actividades que al final concluyeron en que ahora mismo se esté adaptando esa estación. Para mí yo creo que eso es fundamental. Muy bien, pues nos escuchamos en este espacio, estamos a tiempo, que es que la esperanza no decae, y paramos unos segundos para volver enseguida. Sintoniza nuestra radio y lleva tu marca a todos los rincones. Dale voz a tu marca y conecta con tu audiencia.
Llega a nuevos horizontes con la publicidad en radiodiversidad.com. Bien, pues en la barandilla, en Radio Diversidad, estamos a tiempo. Estamos a tiempo todos los fines de mes y hoy con la visita de una persona que tiene mucho que contarnos, que es Fernando García Soria, un auténtico activista social y vecinal. Y por eso ahora vamos a hablar de una cuestión muy concreta en la que él y yo participamos, pero él más que yo, que es la creación de una comisión, de la Comisión de Diversidad Funcional y Accesibilidad de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Bueno, Fernando, pues un poco cómo te parece esa idea de la comisión, en qué medida ha sido interesante planteársela y, bueno, cómo empezó la cosa. Bueno, desde hace varios años, en concreto ya en nuestra asociación vecinal, nos planteábamos que hubiera una comisión en la FRAN. La FRAN tiene distintas comisiones, alguna funciona, otras no tanto, pero queríamos que toda esa problemática de la diversidad funcional y de la accesibilidad se pudiera contemplar. Entonces, después de bastantes esfuerzos, porque había una persona aislada, nuestro compañero César, que era como una isla en medio de un desierto, pues conseguimos que se pusiera en marcha esa comisión. ¿Qué importancia tiene el que se cree una comisión en la FRAN? Pues tiene mucha importancia porque, primero, la FRAN es un interlocutor al que se le recibe en todos los sitios. Es un interlocutor importante al que tanto la Comunidad Autónoma de Madrid como los ayuntamientos siempre le recibirían. Entonces, una comisión como la nuestra sí que tiene esa posibilidad de proyectarse a través de unas reuniones que se puedan conseguir y poder explicar toda la problemática actual sobre diversidad funcional y accesibilidad. ¿Los resultados? Pues los resultados son unas veces relativamente buenos, muchas veces bastante insatisfactorios, pero eso no es por problemas de la comisión o de la propia FRAN, es porque en las administraciones pues muchas veces están cerradas, se cierran a poder debatir este tipo de temas que a muchas personas les suponen una vida diaria muy compleja. Indudablemente el movimiento vecinal fue algo trascendental para traer la democracia a España, para lo que fue la transición, para lo que fueron la implantación de la democracia. El movimiento vecinal arrastró no solo la problemática concreta de los barrios, la problemática de las ciudades, sino que llevaba dentro de su entraña ese sentido de participación democrática que ayudó mucho a poner en juego el nuevo sistema. Pero quizás cuando se hizo el pacto constitucional, se empezaron a realizar los procesos electorales, pasaron las primeras elecciones municipales, hubo aquel pacto de izquierdas del 79, que obviamente fue muy eficaz en términos sociales, pero quizá le quitó un poco de protagonismo a ese movimiento vecinal. Sin embargo, yo percibo que ahora hay una nueva impronta del movimiento vecinal. Y eso me parece muy importante porque que eso se produzca ya en el contexto de una democracia estable, con todos sus riesgos, con todos sus defectos, pero creo que es volver un poco a los orígenes. Y por eso yo te preguntaría, dentro de ese proceso del movimiento vecinal, ¿qué retos organizativos tiene, por un lado, lo que es el propio movimiento vecinal y una comisión de un tipo más específico que funcione en él? Pues mira, el movimiento vecinal, pese a todo, es un movimiento muy débil. Hay asociaciones que tienen 2 o 3 personas, que están en 20.000 sitios haciendo 20.000 tipos de trabajo, y el movimiento vecinal, como digo, es bastante débil. Débil porque vivimos en una sociedad, y eso no hay que olvidarlo, vivimos en una sociedad muy individualista. O sea, el compromiso social, el compromiso comunitario,
Eso es bastante difícil, ¿eh? Y luego, pues mucha gente, por ejemplo, la gente de mediana edad, pues la gente de mediana edad tiene sus trabajos, tiene sus hijos, es difícil contar con gente de mediana edad. ¿De qué se nutre el movimiento vecinal? De personas mayores, fundamentalmente de personas mayores, porque también las personas jóvenes es difícil que entren. Pese a que se hagan campañas, nosotros en nuestra asociación hicimos actividades de personas mayores con personas jóvenes, por ejemplo, para el aprendizaje de tecnologías, como los teléfonos móviles, ese tipo de cosas. Pero quitando ese tipo de actividades puntuales, es muy difícil enganchar a estas asociaciones vecinales y a toda esta lucha comunitaria a muchas personas. Entonces, el primer reto es ese, el que el movimiento vecinal tenga mucho más músculo del que ahora mismo tiene. Muy bien. Y en cuanto a nosotros, sí, a nuestra asociación, perfecto, pues como digo, tenemos muchos problemas pendientes. Tenemos muchos problemas pendientes de resolver y que en muchas ocasiones requieren varias cosas. Requieren que se nos concedan entrevistas con las personas que realmente llevan esos temas, que unas veces los conocen más y otras veces los conocen menos. Y en segundo lugar, que tengan voluntad de comprometerse en la resolución de problemas que son problemas muchas veces muy generalizados y a veces son problemas muy sencillos, ¿eh? Por ejemplo, por poner un ejemplo, el famoso tema de los semáforos. Vamos a ver, ¿cómo no todos los semáforos de Madrid no pueden tener los mismos decibelios de volumen para personas con discapacidad visual? Es que eso no se entiende. ¿Por qué unos tienen que tener un volumen muy bajo al que tapa el tráfico y otros el volumen normal? Eso es incomprensible. Eso ya es de mala gestión. Es un tema de mala gestión. Habrá cuestiones mucho más complicadas que habrá que sentarse en una mesa, habrá que debatirlas más en profundidad. Otro tema también muy concreto en el que estamos trabajando, pero ahora mismo diríamos que estamos frenados por las administraciones, es el famoso Eurotaxi. ¿Cómo puede ser que un servicio que estaba regulado, que tenía un porcentaje mínimo, se esté desplomando? No se entiende, o sea, todo eso no se entiende. Que logros que en otro momento sí que habían alcanzado unas ciertas cotas, ahora mismo se estén desvaneciendo. Bueno, te me has adelantado un poco a la pregunta siguiente, pero no importa. El caso es hablar de lo importante. El pasado 14 de mayo, la Comisión de Diversidad Funcional y Accesibilidad de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid se reunió para hacer un poco el compendio de los temas que están sobre el tapete en este momento, pues con las administraciones, con distintos órganos también representativos, como es el Consejo de Accesibilidad de la Comunidad de Madrid, un consejo profundamente inoperante en el que está presente la comisión, la FRAN, a través de nuestra comisión, y en ese sentido, bueno, querría que concluyeras un poco, has iniciado el catálogo de cuestiones con el tema de los semáforos y con otras cuestiones que has citado, pero ¿completarías un poco el catálogo de lo más destacable de lo que está ahora mismo sobre la mesa? Pues sí, la verdad es que es un catálogo muy amplio, pero bueno, voy a citar los más importantes o los que en este momento me acuerdo. Uno de ellos también es, ahora mismo se va a modernizar la línea 6 de metro. Ese proceso de modernización va a suponer, aparte de que se cierren durante tiempo estas estaciones, determinadas estaciones, y a los usuarios pues se les perjudique de alguna manera, pero esta va a ser una línea automática, una línea que no va a utilizar conductor, una línea que se va a diseñar, de alguna forma se podría diseñar de cero desde el punto de vista de la accesibilidad. Y sin embargo ahora mismo estamos pendientes de mantener reuniones con Metro Madrid precisamente para que todas esas medidas, incluso que ya otras estaciones las tienen, las tenga esta línea. Y además, si se pueden implementar otras nuevas, mejor todavía. Entonces es un tema enormemente importante. Otro tema importante, el de las cercanías. En las cercanías, que bueno, en Cataluña son las rodalíes. ¿Qué sucede con las cercanías?
pues que son inaccesibles para personas que utilizan silla de ruedas. ¿Por qué son inaccesibles? Pues son inaccesibles porque la altura del andén no es la misma que la puerta del vagón de tren que se abre. Esto parece una insensatez, una cosa de locos, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo se ha diseñado esto? Pues evidentemente se ha diseñado así. Incluso los vagones que llaman accesibles, pues no lo son. Tienen un escalón que una silla de ruedas no puede salvar. E incluso hay más descaro todavía, y es que cuando se llega a la estación y se anuncia la llegada del tren, se dice por la megafonía, tren accesible. ¡Hala! Ese es un tema para nosotros importante. Otro tema son las ayudas que a las personas con discapacidad nos ofrece la empresa Acerca. Acerca es una empresa contratada, contratada por Adif, y esta empresa pues no tiene ni suficiente personal ni está cumpliendo posiblemente con los compromisos que se le han solicitado. Entonces, el desplazarse para una persona con diversidad funcional o discapacidad a través de España, pues es un problema grande, que no tenía por qué serlo en absoluto. Y simplemente por eso, porque esos servicios, me imagino que parece ser que se subcontratan y no se exige en ningún caso a las empresas subcontratadas el cumplimiento de sus obligaciones, el personal necesario que precisarían. Otro tema también importante es el de la concesión y la renovación y modificación de la accesibilidad y de los grados, de los porcentajes de accesibilidad y los grados de dependencia. Este es un tema importantísimo. No se pueden tardar 2 años o 3 años en valorar a una persona que entra en discapacidad o que tiene un grado de dependencia mayor que el que tenía cuando se la concedieron. Eso es una barbaridad. O sea, eso es un tema burocrático administrativo de mala gestión. Bueno, creo que es suficiente. El catálogo es amplio, podríamos seguir mucho tiempo. Pero para terminar esta parte de la comisión, preguntarte, lo hemos tocado un poco antes, pero si se consiguiera una verdadera implicación asociativa por parte de las 128, creo que son, asociaciones de la FRAN, con esta comisión de carácter social, como hay otras en la propia FRAN, realmente sería posible tener un impulso reivindicativo más potente, porque creo que va un poco cada cosa por su lado y eso hace perder fuerza. A tu pregunta solo se puede contestar que sí. Lo que pasa que desde un punto de vista pragmático, yo soy una persona bastante pragmática, pues creo que eso es una utopía. Hoy por hoy es una verdadera utopía, porque de hecho nuestra comisión fundamentalmente está integrada por personas de asociaciones vecinales del municipio de Madrid. Entonces el resto de los municipios todavía no han participado en esta comisión. Y hay Madrid tiene muchísimos municipios y en esos municipios viven muchas personas con problemas por tener diversidad funcional o discapacidad. ¿Dónde pondrías el dedo en la llaga para hacer propuestas de mejora de la acción reivindicativa de los colectivos de la discapacidad? Hablando en general, ya no hablamos solo del movimiento vecinal, sino en general, teniendo en cuenta sus circunstancias. Pues yo creo que no puede haber esa fragmentación que hay dentro de la discapacidad. Fragmentación por un lado y acaparamiento de funciones por otro. O sea, yo creo que cualquier grupo de personas que crean en un modelo de accesibilidad universal tiene que contar con el resto de los organismos, de las asociaciones y no estar fragmentados. Y que tampoco haya un organismo que cree que representa a todos los demás. O sea, si se produjera en algún momento dado la unión de todos los organismos y de todas las asociaciones y de todos los implicados, por ejemplo, en un tema de los que antes hemos planteado, sería mucho más fácil que la presión fuera mayor ante las administraciones públicas y que posiblemente la respuesta sería otra. Sí, de hecho, se produce un bloqueo por parte de las administraciones, tanto la
en eso están de acuerdo todas, la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, como el propio Gobierno central, pues que el conglomerado 11 Cermi es el que predetermina la representatividad. Y eso es un empobrecimiento y eso es una representatividad falseada que creo que se debe resolver, porque estamos en un contexto democrático donde la representatividad tiene que ser algo absolutamente abierto, respetuoso con todas, con mayorías y con minorías, porque esa es la forma de ejercer la democracia. Pues sí, evidentemente es así. Bien, pues avanzando un poquito más y vamos yendo hacia el final. Hablamos a veces de discapacidad, pero hablamos muchas veces de diversidad funcional. Es un intento, creo que sincero, aunque algo complejo, para conseguir que realmente no solo se tengan en cuenta lo que llamamos las discapacidades formales, sino que se tengan en cuenta todas las circunstancias que hacen que haya una diferencia objetiva de la posibilidad de vivir y de convivir de un tipo de personas respecto a la sociedad en general. Entonces, ¿cómo ves tú que va creciendo esa conciencia sobre esa diversidad funcional que realmente marca la línea de trabajo de un cambio social que nos parece importante? Pues mira, yo creo que el modelo de diversidad funcional es un modelo que en las administraciones no ha calado, para empezar, porque de hecho en la Constitución española creo que se ha plasmado el término discapacidad recientemente, ¿no? Entonces, ni siquiera en las administraciones ha calado. ¿Que el término diversidad funcional es un término más rico? Sí, es un término más rico porque parte de que todos somos diversos. Además, cuando se dice de que todos somos diversos, no se está hablando solo de personas con diversidad funcional, se está hablando de cualquier ciudadano que camina por la calle. Todos tenemos dificultades, todos tenemos depresiones, todos podemos tener, y todo eso no se ve. La diversidad funcional a veces sí que se ve, pero hay que decir que nos afecta a todos de alguna manera, a unos y a otros. En consecuencia, yo creo que dentro de las asociaciones vecinales esta terminología sí que puede calar. Pero insisto en lo que he dicho antes, las asociaciones vecinales todavía hoy por hoy son bastante débiles. A veces existe por parte de las organizaciones de la discapacidad, sobre todo las más poderosas, una especie de querencia por el clientelismo, y entonces parece que solo se defiende a aquellas personas que tienen formalmente el certificado de discapacidad. Lo cual a mí me parece bien que se formalice el certificado de discapacidad cuando es necesario, pero hay muchas situaciones en la sociedad que no tienen esa situación, porque una señora mayor que tiene que ir a leer un testamento en una notaría o ir a un juzgado donde tiene que leer determinadas cosas, o un señor mayor, quiero decir, el que tenga esa dificultad de lectura es una diversidad funcional objetiva, pero parece que no se le puede atender si no tiene el certificado de discapacidad. Y no debe ser así. La sociedad y sobre todo las leyes tienen que atenerse a las realidades personales y sociales, para dar las respuestas jurídicas, políticas convenientes. Y creo que a veces hay que romper un poco ese bloqueo que a mí me huele a tufillo de clientelismo cuando realmente se implanta de una manera restrictiva. Sí, aparte es verdad lo del clientelismo, pero además del clientelismo hay factores que son objetivos. Por ejemplo, muchas personas mayores no se han podido incorporar al mundo digital. Entonces eso te impide, por ejemplo, ahora una de las cosas que ha cambiado, que se ha modificado en la administración, ahora la administración es digital. De tal forma, yo voy a poner un ejemplo que me está atañendo continuamente. Por ejemplo, para registrar documentación en el registro de cooperativas de la Comunidad de Madrid solo se puede hacer de manera digital. Ni papel, ni presentarte allí, ni nada de nada. Entonces, la administración cada vez va a ser más digital y cada vez va a excluir
a grupos de personas, fundamentalmente, o grupos de personas mayores, o grupos de personas que tienen muchas dificultades para utilizar la informática. Otro tema que es común también a muchísimas personas, la banca digital. Ahora mismo, muchas veces en las sucursales bancarias no te atienden, ya te dicen que tienes una aplicación en el móvil o en el ordenador que la uses. Entonces, todo eso está segregando personas. Está segregando personas porque además esto ya es el presente. Y bueno, con la inteligencia artificial será el futuro. Pero en este momento ya hay bastantes personas que no son capaces de acceder a esa administración digital o a esa banca digital o a una serie de servicios que no son atendidos presencialmente. Fernando, en los escasísimos minutos que nos quedan ya, quería plantear otra cuestión de la que sé que tú eres un conocedor profundo, y es el tema del consumo accesible. Sé que el tema da para una entrevista, solo este tema, pero me gustaría que hicieras simplemente a grandes rasgos, nos dibujaras un poco cómo ves la situación del consumo accesible y en qué medida, con los instrumentos legales que se están preparando y demás, pues puede avanzar de manera contundente. Bien, yo lo primero que siempre he creído y creo es que el consumo accesible necesita, estamos en un contexto europeo, necesita directivas comunitarias, lo primero de todo. Cuando no hay directivas comunitarias, cada país va a la suya y va a depender muchas veces de la voluntad de las empresas para que el consumo pueda ser accesible o no. Entonces, una directiva comunitaria sí que resuelve ese problema. Por ejemplo, la directiva comunitaria que se aprobó para que figurara el braille en los envases de productos farmacéuticos, eso fue un hito, fue todo un hito. Los países de la Unión Europea tuvieron que transponer esa directiva a sus normativas nacionales y ahora mismo prácticamente en la mayor parte de Europa todos los medicamentos tienen braille impreso, braille en los envases, por ejemplo. Entonces, el consumo accesible no puede plantearse desde mi punto de vista simplemente como país. O sea, podemos hacer iniciativas, pero esas iniciativas pues van a depender muchas veces de la buena voluntad de las empresas. Yo recuerdo hace ya bastantes años que hubo una empresa en España que por voluntad propia decidió rotular en braille productos de consumo. Pero esto fue una excepción en su momento. Fue una excepción. Porque, claro, las empresas te dicen que eso supone unos costes adicionales en la producción. Las empresas de cartonaje te dicen que también supone unos costes de producción. Y, claro, eso es complicado. Entonces yo creo que la forma fundamental de salvar ese tema es las directivas comunitarias. Y por otro lado, hay algo que debía de implantarse en todos los sitios. Yo siempre he creído, y en algunas charlas lo he explicado, que en todos los grandes centros de consumo, en todos los grandes centros y grandes superficies, debería de haber una persona facilitadora de las compras, una especie como de asistente de compras para personas que tengan necesidades especiales. Muy bien, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias a Fernando García Soria por esta visita tan intensa que nos ha hecho a nuestro espacio Estamos a Tiempo. Por supuesto que le traeremos alguna vez más porque hay muchos temas que tenemos en la cartera. Por lo tanto, Fernando, gracias mil. Bueno, pues, y seguiremos adelante en esas luchas cotidianas por transformar la realidad y sobre todo la realidad de las personas con diversidad funcional. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, y a esta emisora que nos ha acogido. ¿Acaso hay ojos que me puedan ver? Es que nadie me